Hola, bienvenidos a esta pequeña presentación sobre fundamentos para el diseño de proteínas recombinantes. El objetivo de esta presentación es hacer un recorrido por los pasos necesarios para el diseño de estas proteínas, recordando que las proteínas recombinantes son aquellas que incorporan elementos diferentes a los de su origen. Para poder ver cómo se diseña una proteína recombinante, vamos a escoger un gen que nos interese, el cual sea capaz de sintetizar una proteína. En este caso, yo elegí el gen CAP23, que también se conoce como BASP1, el cual es un gen que está implicado en la reparación axonal presente en las neuronas. La información de la secuencia de ADN de este gen lo podemos encontrar en el apartado de nucleótidos del Centro Nacional para la Información Biotecnológica, y aquí podemos encontrar las secuencias de muchos genes relevantes. En esta diapositiva pueden observar en su lado derecho que podemos encontrar todos los organismos en los que podemos encontrar este gen. A nosotros nos interesa el humano, por lo cual vamos a escoger el apartado de Homo sapiens. Como observamos aquí, podemos encontrar diferentes versiones para el mismo gen o diferentes variantes. Nosotros vamos a escoger la versión de la variante 1, la cual se encuentra abajo de esta diapositiva, para el gen CAT23, que como ya mencioné también se conoce como BASP1, y podemos observar que tiene un tamaño de 1807 pares de bases. Al dar clic en la variante 1 para el gen BASP1, podemos encontrar mucha información sobre este gen. Por ejemplo, el locus, es decir, la región en donde se localiza este gen, también su definición, es decir, a qué se refieren las siglas BASP1. También podemos encontrar sus números de acceso, con los cuales también se puede encontrar la información de este gen, a qué organismo también pertenece esta secuencia que estamos revisando, y también podemos encontrar los trabajos en donde ha sido reportado anteriormente este gen, donde aunque se ha reportado el gen BASP1 para algunas asociaciones en carcinoma, también se ha asociado con la reparación axonal. Dentro de otra información que aparece para este gen, podemos encontrar la secuencia codificante, que la podemos encontrar en la parte de abajo, representada aquí como CDS por sus siglas en inglés, que se refiere a la secuencia codificante. Si nosotros damos clic en este apartado, vamos a poder observar la secuencia codificante de este gen. Entonces el sitio nos despliega toda la secuencia para el gen BASP1, donde solo una porción de esta secuencia que nos muestra el sitio es la secuencia codificante, es decir, la secuencia que va a ser capaz de sintetizar la proteína del gen BASP1. Entonces aquí también podemos ser capaces de obtener la secuencia en un formato de texto, en un formato simple, por lo cual nosotros podemos pedirle en la parte de abajo que nos entregue
esta secuencia en formato de texto, en un formato lineal, y podemos dar clic en el apartado de FASTA que se encuentra en la parte de abajo. Después nos entrega la secuencia del gen BASP1 en este formato simple que podemos observar en esta diapositiva, y ahora vamos a poder ser capaces de descargar esta secuencia, por lo que de su lado derecho van a poder darle clic en Send to, en enviar, para poder indicarle al sitio que deseas la secuencia codificante en un formato FASTA. Además de poder descargar un formato FASTA de la secuencia del gen de interés, también de manera sencilla uno puede copiar y pegar la información de la secuencia de ese gen en una hoja de Word, como pueden observar, y de esta forma podemos ir escogiendo o diseñando los oligonucleótidos o primers necesarios para amplificar todas las secuencias que podemos observar en esta diapositiva. Aquí es importante mencionar que no solo va a ser necesario escoger las secuencias de donde queremos que amplifique de inicio a final, sino que también va a ser importante agregar otras secuencias que van a ser necesarias para que nosotros podamos incorporar esta secuencia en unos plásmidos que nos van a ayudar con el diseño de nuestras proteínas recombinantes. Como pueden ver, seleccioné en amarillo las secuencias o regiones que me interesa que sean los primers u oligonucleótidos, y escogí estas secuencias en los extremos porque nos interesa que amplifique toda la secuencia codificante para este gen BASP1. Es importante mencionar que ambos primers deben tener ciertas características para que amplifiquen esta secuencia de forma adecuada durante la reacción en cadena de la polimerasa, es decir, durante la PCR. Estas características que deben contener los primers deben ser, por ejemplo, que tengan una longitud entre 18 y 20 pares de bases, que tengan un contenido de guanina y citosina entre 40 y 50%, que ambos oligos tengan en su extremo 3' una guanina y una citosina, la cual les ayuda a unirse de manera eficiente, y que ambos primers presenten una temperatura de alineamiento o una ATM muy similar. Esta temperatura es la temperatura a la cual se van a unir al cDNA complementario para poder así proseguir con una PCR. Como pueden ver, en el primer de abajo no se incluyó los últimos 3 pares de bases o el último codón. Este codón corresponde a un codón de paro, es decir, es el codón que va a indicar que pare la traducción o la síntesis de este polipéptido o esta proteína, y no se seleccionó porque se quiere que al final de este gen se acople una secuencia que corresponde a una proteína fluorescente. En este caso, nosotros queremos fusionar la proteína fluorescente conocida como CFP, la cual nos va a ayudar a detectar a esta proteína de BASP1 con ayuda de esta proteína fluorescente. Es por eso que necesitamos retirar el codón de paro al final de este gen, que en este caso es TGA, para que no se detenga la traducción antes de
de este codón, sino que la traducción prosiga para que también incorpore los aminoácidos correspondientes a la proteína fluorescente CFP. Aquí podemos encontrar las secuencias que se escogieron para diseñar los primers en el extremo 5' o en el comienzo del gen BASP1 y para el primer o la secuencia que se encuentra en el extremo 3' para el final del gen BASP1. Es importante mencionar que para el primer que se encuentra en el extremo 3' necesitamos obtener su secuencia reversa complementaria, ya que esta es necesaria para su amplificación mediante la reacción en cadena de la cadena de la polimerasa o PCR. Este reverso o reversa complementaria consiste en colocar la forma reversa de la secuencia de interés y posteriormente es obtener la secuencia de pares de bases que es complementario. Para esto podemos encontrar algunos programas disponibles de manera gratuita para realizar esta reverso complementaria. Encontré este programa disponible de forma gratuita conocida como bioinformatic.org, donde podemos ser capaces de obtener el reverso complementario para la secuencia del primer 3' que se encuentra en el extremo 3'. Podemos copiar y pegar esta secuencia en este programa y posteriormente enviar para obtener la secuencia reversa complementaria. Aquí podemos encontrar ya la reversa complementaria para esta secuencia, la cual se obtuvo a partir de este programa disponible. Después, con las secuencias obtenidas para el primer en el extremo 5' y para el primer en el extremo 3', del cual ya obtuvimos su secuencia reversa complementaria, podemos hacer uso de otro programa conocido como PERPRIMER y que también se encuentra disponible para su uso gratuito, y en este podemos ver que podemos también eh, ver y continuar el diseño de nuestros primers, donde nos va a servir, como pueden ver del lado derecho se encuentra esta opción en la parte superior del lado derecho, donde nos va a servir para ver la temperatura de alineamiento de cada uno de nuestros primers para que sean lo más similar posibles, para que ambos primers u oligonucleótidos se puedan unir a las secuencias del cDNA complementario. Más adelante también vamos a ver qué es el cDNA complementario y por qué tiene relación con el diseño de proteínas recombinantes. Como pueden ver, aquí colocamos ya en la sección de primers, que pueden ver del lado derecho superior, nuestras dos secuencias de los primers del extremo 5', que se considera el primer forward, y el primer reverso, que es la secuencia que escogimos en el extremo 3' de nuestro gen de interés. Aquí podemos ver que al calcular la TM nos entrega varios datos. El que más nos interesa es la temperatura de alineamiento, donde que podemos ver que para el primer forward o el primer 5' es de 62.60 grados, y para el primer reverso o el primer que se encuentra en el extremo 3' es de 62.19, es decir que no sobrepasa una diferencia de 1 grado en la temperatura de alineamiento de ambos primers, lo cual es adecuado. También nos da otros datos sobre si se forman los dímeros entre ambos primers, y podemos ver que
no se son adecuados estos primers para su extensión de la cadena durante la PCR, debido que aunque se forman eh, un porcentaje de estos dímeros, eso no representa un problema para su uso durante la PCR. Después de que se usan los primers para la amplificación de nuestra secuencia codificante de nuestro gen de interés, es decir, que ya amplificamos mediante PCR esta secuencia del gen BASP1, estas secuencias codificantes con las características de nuestros oligos se pueden añadir a dos tipos de vectores. Un vector que tenemos del lado izquierdo es un vector de tránsito y el vector que tenemos del lado derecho es un vector de expresión. Tenemos también que recordar que un vector es una molécula circular de ADN que se encuentra presente principalmente en bacterias. El vector que tenemos del lado derecho es el vector que va a incorporar nuestra proteína fluorescente, que se conoce CFP, en el extremo carboxilo terminal de nuestra proteína que viene del gen BASP1. Es decir, que este gen BASP1 va a tener en su extremo 3' o en su extremo final esta proteína fluorescente. Es por eso que durante el diseño de los primers nosotros quitamos el codón de paro para que se pueda seguir sintetizando esta proteína fluorescente conocida como CFP. Aquí podemos encontrar un sitio de clonación múltiple que posee varios sitios de restricción, y aunque podemos insertar nuestra secuencia de interés del gen BASP1 en un vector linearizado, en un vector abierto de este gen, no es muy recomendable porque no, a veces, una vez insertados las secuencias de interés en este tipo de vectores, no es muy eficiente la amplificación de este vector en bacterias, es decir, la bacteria a veces no puede generar muchas copias de estos vectores de expresión. Debido al tamaño de este vector de expresión, que es más grande que un vector de tránsito como el del lado izquierdo, y también debido a que a veces la proteína que se puede llegar a expresar a partir de estos vectores de expresión ya fusionada, es decir, nuestro gen BASP1 ya fusionada a la CFP, la proteína que se produzca o la proteína quimérica que se produzca puede ser letal para la bacteria. Es por eso que una estrategia para poder insertar, o también como se le conoce, clonar nuestra secuencia de interés, lo podemos hacer o la podemos insertar en los vectores conocidos como vectores de tránsitos, como el que podemos ver del lado izquierdo. Además, estos vectores de tránsito tienen la característica que pueden amplificarse o replicarse muchas veces dentro de una bacteria, lo cual lo hace muy ventajoso al momento de que nosotros queremos extraer este plásmido que ya tendría nuestra secuencia de interés insertada o clonada. Otra característica de estos vectores de tránsito es que también tienen sitios de clonación múltiple, y estos sitios pues tienen secuencias blanco, es decir, secuencias a las que se unen diferentes enzimas de restricción para su corte, ¿no? Entonces podemos ver que
estas secuencias de ambos lados. Muchas veces estos vectores ya se venden de manera comercial y se venden de forma linearizada o abierta, por decirlo así, y esto facilita la incorporación de los insertos o de los fragmentos que queremos clonar. En este caso vemos que este vector de tránsito tiene unas enzimas acopladas, unas topoisomerasas que facilitan la inserción de las secuencias que queremos insertar. Además, estos vectores de tránsito ya linearizados son capaces de clonar o insertar fragmentos con extremos romos, es decir, estos fragmentos no tienen extremos cohesivos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros purificamos nuestro fragmento de un gel o nuestra secuencia de interés, la purificamos de un gel de agarosa, estos fragmentos se pueden insertar directamente en este vector sin ningún otro proceso adicional. Una vez clonada nuestra secuencia de interés en estos vectores de tránsito, también podemos observar que en el vector tenemos algunos cassettes o algunas secuencias que pertenecen a genes de resistencia para canamicina o ciosina. Estos genes de resistencia nos van a ayudar a seleccionar las bacterias que sí poseen nuestro inserto de interés, porque al momento de introducir estos plásmidos ya con nuestra secuencia de interés clonada en las bacterias para que puedan ser amplificados estos plásmidos, nosotros vamos a poder identificar a las bacterias que tienen nuestros plásmidos con la secuencia que nos interesa amplificar, y esto es porque estas bacterias se les introducen estos plásmidos y se crecen en placas de LB con medio sólido que ya tienen incorporado el antibiótico canamicina. Por ejemplo, por lo tanto, las bacterias que no hayan incorporado el inserto y que haya quedado el vector de manera linearizada no van a poder eh, expresar el gen de resistencia a canamicina para que les ayude a sobrevivir en la placa que contiene este antibiótico. Por el contrario, las bacterias que sí hayan podido insertar la secuencia y hayan podido generar un vector circular van a poder expresar de manera correcta este gen de resistencia a canamicina, y esto es y van a poder por lo tanto sobrevivir a las placas de medio luria, a las placas sólidas de LB que tienen antibiótico, porque van a expresar este gen de resistencia. Y esto es porque los vectores que se encuentran de forma lineal tienden a ser degradados y a no expresar este gen de resistencia en placas de LB con antibiótico, debido a que estos vectores, cuando se encuentran en su forma lineal, tienden a ser degradados. Es importante mencionar que algunas de las secuencias para los vectores de tránsito de expresión también se encuentran disponibles para su acceso. Tenemos esta base de datos conocida como AGENE, o también donde podemos buscar estas secuencias del plásmido que contiene la secuencia que expresa nuestra proteína CFP, y a este plásmido es al que nosotros le vamos a agregar o le vamos a insertar nuestra secuencia de interés. Por lo tanto, si nos interesa conocer esta secuencia, podemos buscarla en algunos sitios disponibles en la, ¿no? Entonces, en estos sitios nosotros podemos encontrar, además de diferente tipo de información, desde qué tipo de plásmido es,
en donde lo podemos expresar, su nivel de expresión. También podemos encontrar las características de este plásmido CFP. Aquí podemos encontrar del lado derecho superior una zona que se encuentra en azul, donde podemos ver el sitio de clonación múltiple para diferentes enzimas de restricción. Aquí podemos ver una ampliación de este sitio de clonación múltiple que se encuentra en azul, y en la parte que sigue de este sitio de clonación múltiple podemos encontrar a nuestra proteína CFP para su incorporación en el extremo carboxilo terminal de nuestro gen BASP1. Bueno, ¿y por qué sería importante consultar secuencias de nuestros vectores de expresión? Aquí vemos otra forma de presentar el vector de expresión que va a agregar, además de verificar que las enzimas de restricción se encuentren tanto en el vector de tránsito como en el vector de expresión. También tenemos que revisar que no haya sitios de reconocimiento de estas enzimas en nuestra secuencia codificante para el gen BASP1, debido a que si hubiera un sitio de reconocimiento para una de estas enzimas, esta enzima podría cortar esta secuencia y tendríamos un gen incompleto, no nos serviría. Por lo tanto, nosotros podemos bajar, como se mencionó anteriormente, esta secuencia en un formato FASTA. Podemos ver del lado derecho superior está apartado de enviar de Send-To, donde podemos bajar el archivo, la secuencia codificante del archivo. Ahí indica Coding Sequence, le damos clic y luego podemos escoger la sección de File del archivo. Posteriormente podemos ver que también podemos seleccionar el formato FASTA para poder abrir este archivo. Cuando nosotros bajamos el archivo en formato FASTA y le damos clic a este archivo que nosotros bajamos, podemos abrir este navegador que ya tiene incorporado esta sección de nucleótidos del NCBI, que nos redirige a este navegador que ya mencioné anteriormente, que se llama Unipro Eugene, y podemos ver que nos abre esta forma de presentarnos nuestra secuencia, donde tenemos muchas herramientas que podemos usar, pero la que nos interesa se encuentra en la parte superior del lado derecho, que se encuentra como unas tijeras, ¿no?, que hace referencia al corte de las enzimas de restricción. Entonces nosotros podemos indicarle qué enzimas queremos ver si cortan esta, si ponemos HindE3 y AG1 u otras enzimas, podemos indicarle que queremos ver si esas enzimas tienen sitios de reconocimiento en este. Y aquí podemos ver de forma ampliada dónde se encuentra esta herramienta en la parte superior, que representa unas tijeras, que se refiere a los sitios de restricción encontrados, ¿no? Posteriormente nosotros le podemos indicar qué enzimas podemos buscar, como la HindE3 y la AG1. También podemos incluir otros sitios de restricción, solo para ejemplificar que esta herramienta nos sirve para verificar que no haya sitios de corte en esta secuencia que nos puedan afectar. Aquí, como podemos ver, ya le dimos aceptar para que busque estos sitios de corte, y bueno, en la parte inferior podemos ver qué enzimas encontró. No encontró la enzima HindE3 ni AG1, pero sí encontró esta enzima BAG1, que
solo la colocamos como ejemplo para ver que sí detecta los sitios de reconocimiento para estas enzimas. Sin embargo, esta enzima no nos va a afectar porque no la escogimos como una enzima que nos ayude a cortar nuestro vector de restricción, solo fue como ejemplo. Aunque sabemos que nuestro vector de tránsito posee los sitios de restricción necesarios para que sea cortada nuestra secuencia que clonamos en ese vector de tránsito y posteriormente se pueda clonar esa secuencia purificada y se pueda clonar en nuestro vector de expresión, vamos a suponer que el sitio GIND3 y AG1 no se encuentran en el vector de tránsito, por lo que agregar estos sitios de restricción a los primers que previamente diseñamos sería importante, tanto en el primer 5' como en el primer 3'. Como podemos ver, del lado derecho se encuentran los sitios de corte GIND3 y donde es que realiza el corte la enzima de restricción, y igualmente para G1 en la parte de abajo. Una vez que añadimos estos sitios de corte, es importante mencionar para el primer 3' que nosotros, como recordarán, le quitamos el ATG, el codón de paro. También se tiene que añadir la secuencia para que reconozca la enzima G1 y realice el corte, y una vez añadida este sitio de reconocimiento también se tiene que realizar la obtención de la secuencia reversa complementaria, y esto se hace en el supuesto de que nuestro vector de tránsito no tuviera los sitios de restricción necesarios para estas enzimas. En algunas ocasiones se prefiere agregar los sitios de corte porque son las enzimas con las que ya se encuentra o son enzimas que ya posee un laboratorio, ¿no? Entonces resulta más fácil añadir estos sitios de reconocimiento a los primers para amplificar toda la secuencia codificante. Otro punto a considerar en el diseño de los primers que se encuentran en el extremo 3', es decir, el primer 3' o el primer reverse, es que en el caso de secuencias que se van a fusionar a nuestro gen de interés en el extremo carboxilo terminal, es decir, en el extremo 3' o en la parte final de nuestro gen, es importante revisar que la secuencia quede en fase. Como pueden observar, este es nuestro primer, el cual se le quitó el codón de paro para que continúe la lectura de codones. En este caso va a leer los codones, que son los tripletes de pares de bases de la enzima de restricción, pero a veces, como parte de los vectores que se tienen en el laboratorio, antes del codón de inicio o del triplete de 3 bases que indica la síntesis o la incorporación de metionina, se pueden presentar algunas bases. Esas bases adicionales pueden generar un desfase o un cambio del marco de lectura. Esto quiere decir que una vez que se va leyendo al final de esta secuencia del gen de interés, después del codón de paro o de donde estaba el codón de paro, tiene que leer cada codón. Pero si hay bases adicionales antes de la metionina, del codón que indica metionina, puede generar un corrimiento del marco de lectura. Aquí en la parte inferior puse como ejemplo que si se toman los siguientes 3 pares de bases después del GGT, podemos observar que se hace el codón AAT, que indica asparagina, y no el codón metionina,
cual el codón generado de asparagina correría o desfasaría todo el marco de lectura y cambiaría los aminoácidos incorporados para nuestra proteína CFP. Por lo tanto, en el diseño de nuestros primers, como se puede observar en la parte inferior, se tiene que considerar a veces agregar algunas bases antes de nuestro sitio de restricción. Y aquí podemos ver que en este caso decidí incorporar dos timinas y como pueden ver finaliza el gen de interés BASP1, agrego estas dos bases y posteriormente podemos encontrar la secuencia de reconocimiento para nuestra enzima de restricción, que era ACCGGT. Entonces los codones que se leen después de nuestro gen de interés es TTA, que codifica para leucina, CCG, que codifica para prolina, y GTA, que codifica para valina, por lo cual queda en fase debido a que el siguiente codón es metionina y posteriormente siguen los otros codones de nuestra proteína fluorescente CFP 1. Como vemos, con los primers diseñados anteriormente, podemos insertar esta secuencia amplificada mediante PCR en este vector de tránsito que mencionamos previamente como Blond Topo. Podemos ver que no era necesario agregar el sitio HindE3 que se encuentra del lado izquierdo, pero del lado derecho no tenemos el sitio AG1, el cual habíamos hablado en la diapositiva anterior. Entonces era importante agregar este sitio de restricción como parte del primer. Es importante recordar que las temperaturas de alineamiento no se modifican con la incorporación de las secuencias de restricción, porque estas secuencias no van a tener complementariedad por las secuencias que se encuentren al lado de la región en donde se une el primer. Entonces esto no va a alterar la temperatura de alineamiento. Ahora tenemos que revisar un poco cómo obtenemos estos genes amplificados o estas secuencias, cómo las obtenemos a partir de nuestros cultivos de células. Antes de clonar nuestra secuencia de interés, en este caso del gen BASP1 en el vector de tránsito, necesitamos obtener esta secuencia para poder clonarla, ¿no? Entonces, primero lo que necesitamos es hacer una extracción de ARN mensajero. Esto debido a que nosotros queremos trabajar con la secuencia codificante de nuestro gen. Entonces, el ARN mensajero, después de su transcripción, sufre una serie de procesamientos en el cual se retiran los intrones para que quede la secuencia codificante con todos los exones que nos van a permitir expresar la proteína de interés del gen BASP1. Entonces, este ARN mensajero por lo general se extrae por el método de trisol cloroformo. Después es necesario sintetizar una molécula de ADN complementario, también conocido como cDNA por sus siglas en inglés, a partir de una molécula de ARN que obtuvimos previamente por el método de trisol cloroformo. Esto se va a lograr con ayuda de una enzima conocida como retotranscriptasa mediante una técnica conocida como RT-PCR, la cual tiene la capacidad de producir esta cadena de ADN a partir de un molde
de ARN. Entonces, una vez que tenemos nuestro cDNA, el cual se obtuvo gracias a que se realizó esta retrotranscriptasa, podemos hacer posteriormente una PCR punto final con los primers que diseñamos previamente con todas las características, incluidos los sitios de restricción y con las bases de más que agregamos para que nuestro primer que se encuentra en la posición 3' quede en fase o que no se altere el marco de lectura. Una vez que añadimos todos los componentes a nuestra PCR, donde se incluyen nuestros primers u oligonucleótidos, más magnesio, más buffer y también nuestra enzima DNA polimerasa, podemos llevar a cabo nuestra PCR punto final, teniendo en cuenta que como molde vamos a usar el cDNA obtenido durante la RT-PCR que obtuvimos a partir de nuestro ARN mensajero. Después de hacer nuestra PCR punto final, donde ya amplificamos nuestro fragmento, nuestra secuencia de interés para el gen BASP1, se realiza una electroforesis donde se colocan nuestras muestras en un gel de agarosa que va a separar las secuencias mediante tamaño y carga eléctrica, debido a que nuestras secuencias de interés poseen una carga negativa debido a los grupos fosfato presentes en la molécula de ADN de nuestro gen de interés. Esta se va a desplazar hacia el polo positivo de nuestra cámara de electroforesis, separando mediante esta carga y mediante su peso este fragmento, el cual posteriormente se puede purificar a partir de este gel de agarosa con algunos reactivos que ya se encuentran disponibles y que realizan una extracción rápida de estos fragmentos. Una vez que se tienen los fragmentos purificados a partir de un gel de agarosa de nuestra secuencia codificante para BASP1, se insertan en nuestro vector de tránsito linearizado. Aquí debe estar abierto una parte de las secuencias donde se va a introducir esta secuencia codificante, y una vez que tenemos nuestro plásmido completo se va a introducir en unas bacterias E. coli mediante un proceso llamado transformación, en el que bacterias competentes o tratadas previamente con altas concentraciones de cloruro de calcio y un choque térmico, se introduce este plásmido en estas bacterias. Posteriormente se seleccionan estas bacterias en medio LB solidificado que tiene el antibiótico kanamicina, y solo las bacterias que tengan incorporado este gen del gen BASP1 que no se ve aquí van a poder crecer en un medio LB con antibiótico, porque los vectores linearizados de Blond topo se son degradados debido a que están linearizados. Solo los vectores que se vuelven circulares por la inserción de nuestra secuencia pueden presentar mayormente la resistencia a kanamicina, a este antibiótico una vez que se introducen en las bacterias, que por lo general son E. coli, pueden ser la cepa DH5-alfa o TOP10. Posteriormente se realiza una extracción de estos plásmidos que pueden ver ustedes aquí del lado derecho representados en azul, y se realiza la extracción de estos plásmidos que contienen nuestros vectores de tránsito, y posteriormente se pueden visualizar mediante un gel de agarosa.
Una vez obtenidos los plásmidos, estos se pueden mandar a secuenciar con los mismos primers que diseñamos o con otros primers para escanear o revisar mediante la secuenciación de Sanger que se encuentre incorporada nuestra secuencia de interés. Además de verificar que se encuentra nuestra secuencia, podemos revisar que la secuencia esté correcta en comparación con los reportes que se encuentran en la literatura, debido a que algunas veces durante la amplificación de estas secuencias mediante PCR, durante la RT-PCR o la RT-PCR o la PCR punto final, se pueden incorporar a algunos cambios en la secuencia. Por lo tanto, es importante secuenciar los plásmidos obtenidos. Una vez que obtuvimos los plásmidos, podemos pasar a hacer un ensayo de restricción de estos plásmidos o vectores de tránsito que contienen nuestra secuencia de interés, y aquí tenemos la representación de un gel de agarosa en el lado superior izquierdo, donde tenemos nuestro marcador de peso, que es una guía para ver que nuestra secuencia se encuentra en el peso esperado. En el segundo carril podemos ver que se simuló un ensayo de restricción con las dos enzimas que mencionamos anteriormente, HindE3 y AG1, donde vemos que el fragmento más pequeño correspondería a nuestra secuencia de interés, porque el vector tiene una longitud mucho más grande que nuestra secuencia. Por lo tanto, nuestra secuencia de interés va a migrar más rápido y en una posición más inferior. En el tercer carril tenemos un control, que es una secuencia sin restringir, para comparar la secuencia que sí sufrió un corte y una secuencia que no. Esto se hace usualmente solo para verificar que los cortes se hayan hecho de forma correcta. Posteriormente se corta la banda que corresponde a nuestra secuencia de interés, y esto lo sabemos porque debe coincidir con el peso esperado, y posteriormente se purifica mediante kits comerciales, ¿no? Entonces, estas secuencias purificadas con este kit se insertan en los vectores de expresión, en este caso el vector CFP, que añade esta proteína fluorescente en el extremo carboxilo o en la parte final de nuestro gen, y posteriormente se realiza la misma técnica de transformación o incorporación de estos plásmidos, que tuvieron que estar previamente linearizados con las enzimas HindE3 y AG1 para que nosotros podamos insertar nuestro vector, que también fue cortado con HindE3 y AG1 y que fue ligado con, vaya la redundancia, una ligasa, que es una enzima dependiente de ATP, que nos ayuda a ligar los esqueletos de fosfato, ¿no? Para poder insertar de manera correcta nuestra secuencia de interés en nuestro vector linearizado de CFP. Posteriormente, estos vectores ya completos se introducen en las bacterias por esta técnica conocida como transformación, y posteriormente se realiza la extracción de estos vectores o de estos plásmidos por un método conocido como mini-prep. Una vez que ya tenemos nuestro plásmido de expresión con nuestra secuencia de interés, ya con la proteína CFP acoplada al gen BASP1, podemos realizar una PCR punto final, donde se utilicen otros primers diferentes a los que diseñamos, solo para verificar que nuestra secuencia se insertó en fase o que tiene el marco de lectura correcto. Esto se logra
diseñando primers que incluyan parte del vector y un primer diseñado en una parte interna de nuestra secuencia de interés, para así que en tal caso que sí se haya amplificado nuestra secuencia, quiere decir que hubo una inserción en fase. Además que el tamaño corresponda al fragmento esperado. Posteriormente se puede volver nuevamente a secuenciar solo para verificar que no haya ningún cambio en nuestra secuencia de interés, para posteriormente, si es necesario, volver a transformar este plásmido en las bacterias y extraer más plásmidos si fueran necesarios. Ya que se realizó la extracción de plásmido con la técnica mini-prep y se verificó que el plásmido está correctamente purificado mediante una electroforesis en un gel de agarosa, podemos ahora sí probar que este plásmido o este vector de expresión que contiene nuestro gen BATP1 unido a la CFP se exprese en un cultivo que sea de nuestro interés. En este caso puede ser un cultivo de neuronas, y esto se hace mediante una transfección transitoria con lipofectamina, en el cual este reactivo conocido como lipofectamina va a ayudar a la incorporación del vector de expresión en nuestras células de interés, en este caso en este cultivo celular de neuronas, debido a que el gen BASP1 se ha asociado con la reparación de axones que están presentes en las neuronas. Posteriormente a que se hizo esta transfección con lipofectamina, podemos utilizar estas células para realizar algunas técnicas conocidas como Western blot o como inmunocitoquímica. En la primera podemos ver que se haya expresado la proteína en el peso esperado, y en la inmunocitoquímica podemos mediante microscopía confocal podemos ver la presencia de nuestra proteína recombinante. Entonces, estas son algunos fundamentos para conocer de manera general cómo se diseñan los vectores de expresión para generar nuestras proteínas recombinantes, que pueden ser usadas con diferentes propósitos, desde conocer la localización subcelular de una proteína de interés en cierto tipo de tejido o células, o también se pueden realizar ensayos de interacción con esta proteína recombinante en conjunto con el diseño de otras proteínas recombinantes para hacer estudios de interacción. Entonces, esto sería todo en esta presentación. Espero que haya sido de utilidad y espero dejen sus comentarios para saber si se puede mejorar la información proporcionada. Muchas gracias.